Muy bien, ahí están. Y avísanos por qué se está cerrando tanto la llamada. ¿Qué sucede? Muy bien, aquí estaba poniendo el artículo que ustedes leyeron, ¿no? También me da, fíjense aquí, incidencias. Ups, sí, es muy grande. Me da incidencias también. Y lo interesante es que, de acuerdo al sitio donde se estén tomando los casos, ejemplo, aquí me da Eslovaquia, ¿no? Entonces, a lo mejor las incidencias pueden cambiar de acuerdo a los sitios donde me están mencionando a los pacientes. Si este artículo, entonces eso lo podemos ver rápidamente de dónde son los autores, ¿verdad? Australia, Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí puedo ver de dónde es el artículo comparado. Ah, perdón, dice, no está compartiendo la pantalla. Listo, ahí está. Gracias, muy bien. Entonces, cuando están revisando sus artículos, comparando 3, 4, 5 artículos, siempre es importante ver de dónde son los autores, ¿verdad? Para que ustedes puedan decir, es que en el artículo 1 dice que la incidencia es 1 en 1500 y el otro dice 1 en 2 millones. Entonces, a lo mejor tiene que ver con el sitio en el que fueron descritos. Esa sería una diferencia con respecto a sus lecturas, ¿no? Como consejo, cuando se les pide buscar artículos y estén realizando sus residencias, ¿no? Muy bien. Me regreso al otro artículo, ¿no? Entonces, si se pudieron dar cuenta, las características de las introducciones son más o menos similares, ¿no? Muy bien. Correcto. Ahora, cuadro clínico. Vamos a tratar de comparando los dos cuadros clínicos. Cuando estamos revisando los cuadros clínicos del paciente, entonces aquí yo les dejé, este es el que se está mostrando para este caso. Y el cuadro clínico del paciente, datos que sí debo rescatar es género del paciente, edad del paciente. Entonces aquí tenemos un paciente 57 años de edad, 57, varón. Ahora, vean que no, de todo lo que está ahí, no subrayé todo. Y lo hice a propósito para que ustedes lo vean. De los datos que me están mencionando en esos párrafos, no todo es relevante. Es decir, cuando yo les pido a ustedes rescatar el cuadro clínico, no quiero que lo copien y lo peguen tal como está, sino que rescaten en forma de lista o algo, qué es lo que sí es relevante. Ahora, ¿será relevante que es trabajador marino mercante para esta patología? No. Entonces, eso no me interesa. Ahora, lo que sí me interesa sería esta parte, donde me dice que tiene historia de dolor lumbar y de rodilla y cadera. Entonces, esos tres datos me interesan, ¿no? Lumbar, rodilla y cadera. Voy a ir poniendo yo en mi pizarrón una serie de datos para finalmente voy a abrir una vez que terminemos de leer los datos para comparar. Entonces tiene dolor lumbar, rodilla y cadera. Entonces ahí los voy a poner. Eso es lo que le hace ir al paciente a consulta. Entonces, de cada uno de los artículos que leemos, nos interesa siempre saber por qué llegó a la consulta. Entonces, ese es el motivo generalmente de consulta. Tiene dolor, tiene dificultad, ¿verdad? Y además abajo me dice que fue progresivo. Ahora, ven el párrafo que me salté toda la parte que dice los dolores articulares se desarrollan. Eso solamente es background, es conocimiento extra acerca del dolor articular. Me interesa para el caso, ¿verdad? Saber el background, sí me interesa, pero como cuadro clínico, no. Entonces, ahorita les estoy enseñando qué es lo que sí deben rescatar de los cuadros clínicos para que finalmente yo vea, ¿verdad?, de lo que ustedes escribieron del cuadro clínico, de sus resúmenes, si lo escribieron de manera correcta o no. Entonces ya dije, no todo es importante lo que les dan. Vean cómo entonces desde aquí, desde donde me dice los tres puntos de importante dolor, eso es importante para el caso, y que el dolor fue progresivo limitando actividad. Entonces, esto es importante para el cuadro clínico. Ahora, que me digan aquí, primero fue la actividad laboral, luego la recreativa, no relevante. Entonces,
dolor progresivo, datos clínicos importantes. Ahora, vean aquí, me dan algo de interrogación en el interrogatorio, refiere a antecedentes. Esto es cuadro clínico, los antecedentes heredofamiliares y antecedentes patológicos. ¿Es cuadro clínico? Pregunta para el chat. Muy bien. Ajá. Entonces, cuando estoy leyendo un artículo, debo saber diferenciar las partes que me están dando. Esto solamente es extra información, no es el cuadro clínico del paciente. Entonces, sí, tenía un antecedente previo ahí, ¿verdad? Esto es todo lo que me dan de antecedentes. Entonces, eso no es cuadro clínico. Pero me dicen que le habían dado algún tratamiento, que aquí no podemos saber si funcionó o no funcionó, no me dicen qué tratamiento es. Entonces, todos son antecedentes, no es cuadro clínico. Vean aquí, me dicen que el paciente sufrió una ruptura bilateral del tendón de Aquiles. Entre esos datos, ¿verdad? A lo mejor podría pensar, ¿será interesante o no analizar que tuvo una ruptura de tendón de Aquiles cuando tendón de Aquiles es muscular y el captonuria no ataca músculo? Entonces eso fue extra a su trabajo. Ahora, desde acá, dolor progresivo, me salté hasta la parte del examen físico. Eso sí es parte de su cuadro clínico. Las características que les digan, examen físico, exploración, inspección del paciente, lo que ellos les están dando ahí, eso sí me interesa porque fue lo que localizaron en ese momento. Y entonces lo que se localizó en ese momento, vean aquí, alteraciones de la marcha, con tren de Lemburg. Entonces tiene una alteración, ¿verdad? Ya dijimos columna, ¿verdad? Lumbar, rodillas y cadera, lo cual está haciendo cambios en la marcha. Segundo, dice contractura de rotación externa de cadera y contractura de flexión, evidenciada por maniobras de Thomas. Ahora, vamos a recapitular a ver si se acuerdan la maniobra. Acuestan a su paciente, levantan la pierna, flexionan la rodilla, la flexionan hacia el pecho del paciente y posteriormente la abren en abducción. Eso es la maniobra. Y así del otro pie. Con lo cual, entonces, ustedes valoran rodillas y caderas. Entonces, en esa maniobra me están diciendo, acuérdense que el paciente dijo que tenía dolor limitante progresivo. Entonces, con estas maniobras, en ese momento, comprueban que hay dolor y que hay limitación del movimiento. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Y aquí abajo me dan otro background, los movimientos de rotación, eso no es cuadro clínico, eso es extra información. Vean que el cuadro clínico se ha limitado, ¿verdad? Déjenme ver, si contamos el número de renglones serían como, si estos dos los juntamos en 1, 2, probablemente 3, 4, 5, 6 de todo el párrafo. 6 renglones de todo el párrafo me han dado el cuadro clínico. Me voy a la parte superior, donde había otros pequeños datos aquí. En la inspección, y esto sería parte de lo que exploración e inspección, esos son datos que encontraron en el momento, parte del cuadro clínico entonces. Me dicen que se encuentra pigmentación de escleras. Y aquí me ponen signo de Osler, que esto es ocronosis. Ese signo representa ocronosis. Entonces, nuevamente, les preguntamos a la clase, ¿verdad? Fíjense que el pie de figura dice pigmento característico. Ahora, si yo les pido a ustedes, les doy esta imagen en un examen y les digo, díganme qué estudio es y qué dato clínico se está mostrando, ¿qué me responden? Vamos a ver en el chat. Bien. Muy bien, veo 3 personas escribiendo. Ya habíamos dado, ¿no? Acuérdense de cómo referimos las diapositivas.
con dos preguntas sencillas. ¿Qué estudio es? Ajá, correcto, es una fotografía. Porque aquí no podríamos poner serie porque no solo es uno. Entonces, imagen fotográfica, correcto. Ahora, ¿qué dato clínico les quisieron mostrar? Ajá, lo podemos poner en una palabra o en una oración. ¿Qué dato clínico les quisieron mostrar? Incluso en la fotografía podríamos decir fotografía central de la cara. ¿Qué dato clínico les quisieron mostrar? Correcto, una pigmentación desclerótica, pero ahí ya tenemos que ser más concisos. Pigmentación esclerótica que representa el dato clínico de ocronosis. Muy bien, entonces Alexis puso ocronosis en escleras, muy bien. Pigmentación ocronótica, muy bien. Bilateral, correcto. Muy bien, fotografía muestra cronosis en escleras. Muy bien, ya ven cómo no es tan difícil describir lo que estamos viendo y cómo no necesito incluso tomar el pie de figura que me están mostrando el artículo. Sé lo que es y sé que me quieren mostrar. Entonces, eso es lo único que necesito hacer para este tipo de imágenes. Ahora, cuando estoy revisando sus artículos, no quiero que me pongan todo un párrafo, ¿verdad? Todo un párrafo de cada imagen, ¿no? No quiero que me avienten el libro de medicina interna, no. Sino, yo valoro que ustedes sepan qué estudios son y qué les quisieron mostrar. Que trate de ser conciso, muy preciso en qué. Muy bien, entonces ya vi que varios pudieron interpretar sin problema. Ahora, debido a que sabemos que es un problema de artrosis, ¿verdad? La captonuria es un problema de artrosis por acumulación de sustrato, entonces lo más rápido a pedir siempre va a ser radiografías. Entonces veo estas dos imágenes y sé que son radiografías. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos radiografías? Vean la radiografía superior y la radiografía inferior. ¿Qué nos están mostrando? Son dos posiciones. A lo mejor no saben el nombre de la posición, pero ¿cuál fue el objetivo de hacer esto? Correcto, ahí me había puesto, la posición es diferente. ¿Y qué quisieron valorar para hacerle este cambio de posición? Acuérdense, cuadro clínico. Correcto, la apertura. Entonces, lo que nos quieren valorar aquí, justamente, tal como Francisco lo puso, es valorar la movilidad. Acuérdense que en el cuadro clínico me dijeron que tenía cambios o dolor progresivo con limitación de la movilidad, el cual había sido demostrado por las maniobras de Thomas. Por consiguiente, entonces la placa lo que van a hacer es justamente hacer un proceso de abducción para que ustedes puedan limita. ¿Qué es importante entonces ver en estas dos imágenes? Voy a tratar de darle un pequeño zoom. Muy bien, el espacio del cartílago se ve disminuido, muy bien. Además, tengo que valorar calidad del hueso, ¿verdad? Vean los espacios aquí, vean aquí, espacio conservado, vean esto. Aquí ya no hay espacio, la pieza está chocando hueso con hueso en esta situación. Bordes irregulares, bordes irregulares. Con osteoporosis. Entonces, estas dos placas radiográficas, eso es lo que me quisieron demostrar y eso es lo único que ustedes tendrían que poner en una descripción de interpretación, ¿no? Nuevamente aquí vemos mismo dato, vean aquí, vean aquí. Acuérdense que esto es el dato que estamos valorando. Vean cómo el hueso se ve semitransparente, lo cual pues me habla de ciertos grados de osteoporosis y entonces yo le tendría que pedir al paciente estudio de osteoporosis para valorar cuánto. Muy bien, y claro, muy importante, aquí me puso Aramis. De acuerdo al lado afectado, entonces ustedes valoran cómo cambia la marcha en Trendelenburg. Es justamente el punto importante. Ustedes ya lo pusieron a caminar, ya vieron cambio en la marcha, ya saben cuál es el lado afectado y el lado afectado entonces tiene que coincidir con lo que ustedes están viendo radiográficamente. Muy bien.
Ahora vamos a ver las rodillas. Acuérdense que dijeron cadera, columna, rodillas. Vamos a ver su imagen de rodillas primero. Muy bien. Entonces aquí vemos, dice su compañero Edwin, 10 minutos. Vamos a ver cómo también en las rodillas hay pérdidas de los espacios, hay un gran grado de osteoporosis. Vean cómo incluso hay osteofitos. Vean cómo hay limitación y esto pues obviamente dolor y limitación de movilidad en el paciente. Eso es lo único que les quisieron mostrar en estas imágenes. Muy bien, dice su compañero, 10 minutos. Rápidamente entonces les voy a mostrar la imagen de columna. Vean la imagen de columna. Vean la misma situación. Pérdida de los espacios, ven aquí. Aquí hay una desviación. Entonces, al perder los espacios, ¿verdad? Por la edad, entonces los pacientes van desarrollando algunos tipos de escoliosis o cifosis. Entonces, son los datos importantes, motivo del dolor, motivo de la limitación de la movilidad, etc. Muy bien. Y que además, para este caso, el dato que comprueba justamente la alcaptonuria sería que este paciente fue a reemplazo de cabeza de fémur y durante la cirugía se tomaron varias fotos en donde ustedes pueden ver aquí lo negro del hueso. Pueden ver aquí nuevamente pedazos que se observan de lo negro del hueso cuando están extrayendo la pieza. Nuevamente aquí, pedazos negros del hueso, que lo negro en el hueso me está hablando justamente del sustrato de acumulación. Y finalmente, esta es la pieza quirúrgica, esta es la cabeza. Observen cómo está espongiforme, lo cual ya les habla de osteoporosis. Vean estos pedazos, ¿verdad? Negros, bordes irregulares. Este es el producto de acumulación que finalmente degrada el hueso. Entonces, con esos datos, lo que les muestran finalmente es la presencia de una alcaptonuria, ¿verdad? Crónica. Acuérdense que los datos clínicos se presentan de manera avanzada en el paciente y finalmente los datos posquirúrgicos, ¿no? Después de la pieza, de colocación de la pieza, como hay completamente movilidad después de la colocación de la pieza. Entonces, este es un artículo clínico de osteoporosis, perdón, de alcaptonuria clínico, mientras que el que nosotros tenemos nos incluyó diagnóstico molecular. Entonces vamos a revisar el artículo de diagnóstico molecular el día de mañana. Ya vimos que no necesito muchos datos para describir qué imagen es y qué se me pide evaluar. Y esto es como vamos a estar revisando nuestros artículos. Entonces el día de mañana entramos directamente con la revisión del artículo. Y posteriormente a la revisión del artículo vamos a iniciar el siguiente tema, que sería que es justamente fibrosis quística. Siguiente tema, una vez acabando el artículo, entraremos a fibrosis quística y vamos a decir mañana, déjenme ver, mañana es, muy bien, hoy es miércoles. Mañana estaremos terminando el artículo y empezando fibrosis, y para el día viernes, entonces este artículo de fibrosis queda para el día viernes, ¿correcto? Artículo de fibrosis que dice resumen del alumno, ese es el que ustedes van a leer, queda para el día viernes. Muy bien, vamos a pasar lista. Montserrat, Daniela, Diana, Alan, Ángel, Anaí.
Aramis, María, Sebastián, Miriam, Saradit, Elizabeth, Ingrid, Ricardo, Elliot, Monse, Lilia, Luis Jaime, Abigail, muy bien, Camila, Francisco, Emanuel, muy bien, Edwin, Denise, muy bien, Sheila, Lorena, Arturo, Gonzalo, Saraí, ¿tiene problemas con su internet? ¿Quién? Muy bien, Denise, ahí está Denise. Saraí sí estuvo en la clase. Muy bien, José, Saray, Alexis, María, Itzel, Juan Pablo, Anayeli, Nori, Oscar, Gerardo, Neftalí. Muy bien, ahí está. Muy bien, listo. Luis Jaime López. Listo. Muy bien, nos vemos mañana.